Buenas noches, docente. En la presente exposición, junto con mi grupo de trabajo, vamos a abordar el tema propuesto en la presente semana, que es la reforma agraria. En el presente video vamos a abordar datos históricos y cómo impactó e influyó en los aspectos políticos, económicos y sociales del Perú a finales del siglo XX. Con grupo de trabajo, los cuales conformamos la presente actividad, está conformado por mis compañeros Córdoba Angulo Francesca, Mayuri Mesa Karina Rocío, Rojas González Raúl Gustavo y mi persona, Vela Guevara Carlos Alejandro. A continuación, le doy el pase a mi compañera Karina, quien va a introducirnos un poco más en el tema de la reforma agraria. Bueno, buenas noches. En la reforma agraria podemos decir que fue promulgada y desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Fue el resultado de un proceso que vino desencadenando a lo largo del siglo XX, cuyo objetivo fue distribuir la tierra agrícola para mejorar la equidad social, aumentar significativamente la productividad agrícola y reducir de una manera considerable la pobreza. Estas reformas se ejecutó principalmente en las regiones costa y sierra del país, debido a que se presentaba mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Asimismo, involucró la expropiación y redistribución de tierras de personas de estatus económicos elevado a campesinos y pequeños agricultores. La legalización de tierras ocupadas ilegalmente durante la migración de pobladores de la zona rural a la zona urbana y la implementación de ciertas políticas que facilitaron el acceso a las tierras. La reforma agraria fue beneficioso para el Perú. Eh, Frente a lo mencionado, consideramos que los niveles de efectividad y beneficios de la reforma agraria continúan siendo un tema de debate en la actualidad. Si bien es cierto, durante la reforma agraria se evidenciaron una serie de cambios políticos, económicos y sociales que transformaron el contexto nacional. Por ello, consideramos que la reforma agraria no satisfació las expectativas planteadas debido a que el Estado se desentendió en extremo del apoyo técnico y financiero a los nuevos propietarios de las tierras, el cual era necesario para maximizar el potencial de las tierras y asimismo la fragmentación de las tierras en parcelas cada vez más pequeñas limitó de manera considerable la producción agrícola y la inseguridad sobre los derechos de la propiedad de dichas tierras. Inversionistas de realizar inversiones en el sector agrícola nacional y ni hablar de la resistencia violenta de los propietarios iniciales de las tierras para evitar la distribución de sus tierras, lo cual significó un conflicto social considerable. Le doy pase a mi compañera. La siguiente diapositiva, por favor. Debilitamiento de la oligarquía. En el aspecto político tenemos ello, también la resistencia y oposición, y también en la fragmentación del poder político. En el debilitamiento tenemos la exportación de grandes haciendas y la redistribución de tierras debilitaron el poder de la oligarquía que había dominado la política peruana durante décadas. En la resistencia y oposición, podemos decir que la expropiación de tierra generó resistencia y oposición por parte de la comunidad oligárquica del Perú, lo que generó conflictos sociales y políticos, caracterizados principalmente por luchas violentas y actos de sabotaje, los cuales desestabilizaron la paz social. Y en la fragmentación del poder político, la reforma agraria creó divisiones entre diferentes grupos políticos, ya que no todos estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno militar, lo cual ocasionó una constante lucha de poder entre el Estado y también la población. Frente a este contexto, consideramos que la reforma agraria significó un tropiezo para el país, ya que el Estado no pudo manejar de manera correcta todos los cambios provocados durante este proceso, lo cual generó desestabilidad política, lucha de bandos y también confusión de poder político.
En el aspecto político, en la desigualdad, tenemos la desigualdad económica, ¿no? La desigualdad económica siguió siendo un problema crónico con una minoría de terratenientes y empresarios controlando la mayoría de la riqueza y una mayoría de campesinos y trabajadores sin acceso a recursos económicos. Y en los retrocesos del sector agropecuario, la reforma agraria significó un retroceso para el sector agropecuario peruano, ya que convirtió el 56% de las haciendas en empresas asociativas o cooperativas que fracasaron rápidamente. Le doy el pase a mi compañero Gustavo. Muchas gracias, compañera. Bueno, seguimos con la exposición y sobre el desarrollo en el aspecto social. eh, Habla sobre cambio de las relaciones sociales, desigualdad social, conflictos y resistencia, migración y desplazamiento. Hablemos de cambio de las relaciones sociales. La reforma agraria alteró la dinámica de poder entre terratenientes y campesinos, lo cual fomentó la unidad social y la lucha por la protección de los derechos y una aclamada mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Dos, desigualdad social. La desigualdad social siguió siendo un problema crónico, con una minoría de terratenientes y empresarios controlando la mayoría de las riquezas y una mayoría de campesinos y trabajadores sin acceso a recursos económicos. Tres, conflictos y resistencia. La reforma agraria generó resistencia por parte de los terratenientes, lo cual generó enfrentamientos por la tenencia de las tierras y una tensión social grave. Cuatro, migración y desplazamiento. La distribución de las tierras provocó la migración rural-urbana, lo cual modificó la demografía del país y aumentó la urbanización. Frente a este contexto, consideramos que el aspecto más beneficiado por la reforma agraria fue el aspecto social, ya que se fomentó la igualdad social y condiciones que empezó a dar una mejor calidad de vida a las personas. Se incrementaron considerablemente las oportunidades laborales, entre otros, aunque también existió una parte negativa como la violencia entre bandas sociales, que sigue siendo un hecho que causó mucho daño al país, ¿no? Bueno, hasta llega mi participación, le doy pase a mi compañero Carlos Vela con sus conclusiones. Gracias. Bueno, tras la revisión meramente académica del tema propuesto para la actividad, podremos señalar las siguientes conclusiones principales. Primero, que la reforma agraria fue un hecho trascendental en nuestro país, ya que el impacto que tuvo se puede vivenciar hasta el día de hoy, sobre todo en el ámbito político y social, ya que en algunos acontecimientos generales vistos diariamente podemos observar la brecha de las diferencias de clase y la desigualdad de las condiciones sociales que se experimentan en nuestro país. Segundo, la reforma agraria no fue tan beneficiosa para nuestro país en los aspectos político, económico y social, e incluso se podría decir que fracasó, ya que sus objetivos no llegaron a cumplirse de la manera deseada. Se quiso impulsar la igualdad social, pero siguieron existiendo ciertos grupos dominantes, ¿no? Se intentó también redistribuir las tierras, pero se manifestó una oposición violenta por parte de los terratenientes, quienes se negaron a brindar sus tierras de una manera tan abrupta. Y también se deseó aumentar la productividad agrícola, pero las empresas extranjeras dejaron de fijarse por un tiempo en nuestro mercado. Entonces, con esto se podría llegar a la conclusión de que la reforma agraria no cumplió su fin, ¿no? Y por último, con el fracaso de la reforma agraria se desencadenó una severa inflación y el país comenzó a pasarla mal nuevamente, ya que se incrementaron los niveles de pobreza, salieron a flote grupos terroristas que ejecutaron actos comunistas violentos en contra de la población en general.
o en señal de protesta, tal como sería el caso de Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, esto sería todo en cuanto a lo que tenemos que hablar sobre la reforma agraria. Agradecemos mucho su atención y espero que nos encontremos en otra oportunidad.